Un anillo envuelto en leyenda. Escrito por Kate del Castillo. En el vasto universo de la filosofía, existen historias que van más allá del tiempo y nos hacen preguntarnos cosas importantes sobre nosotros mismos. Una de estas historias, tan antigua como fascinante, es la del anillo de Giges, contada por primera vez por el filósofo griego Platón en su obra La República. Este relato, corto pero impactante, nos presenta un objeto mágico que puede volver invisible a quien lo usa, lo que ha generado un debate moral que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia del anillo forma parte de una conversación entre Sócrates y Glaucón, un estudiante de Platón. A través de esta conversación, Platón explora qué es la justicia y la moral. El anillo de Giges se convierte en un experimento mental, una forma de analizar si los humanos actuaríamos con justicia solo por miedo al castigo, o por un verdadero deseo de hacer el bien. El anillo, según la leyenda, fue encontrado por un pastor llamado Giges dentro de una tumba. Este anillo tenía la capacidad de volver invisible a quien lo girara en su dedo. Giges, al descubrir el poder del anillo, lo usó para su propio beneficio, haciendo cosas que nunca se hubiera atrevido a hacer si lo vieran. El poder de la invisibilidad, bendición o maldición. La invisibilidad, desde siempre, ha sido algo que los humanos han deseado. La idea de pasar desapercibido, de ver sin ser visto, ha estado presente en la imaginación y los deseos de muchas culturas. Sin embargo, el anillo de Giges nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué haríamos si pudiéramos actuar sin consecuencias? La historia de Giges nos muestra cómo la invisibilidad puede corromper rápidamente a una persona. Giges, al principio un hombre común, se deja llevar por la impunidad que le da el anillo. Comete adulterio con la reina, mata al rey, y se queda con el trono. Todo esto gracias a su nueva invisibilidad. El anillo se convierte en un símbolo de la tentación, de lo fácil que es caer en nuestros deseos más oscuros cuando creemos que nadie nos ve. Nos hace preguntarnos si nuestra moral es realmente fuerte, o si solo se basa en el miedo al castigo y a lo que piensen los demás. La prueba definitiva de carácter. El anillo de Giges funciona como una prueba moral, un desafío para el alma humana. Plantea la pregunta fundamental: ¿actuamos con justicia porque realmente lo creemos, o por miedo a las consecuencias? Si supiéramos que nadie nos descubriría, ¿seguiríamos siendo justos y honestos? Platón, a través del personaje de Sócrates, argumenta que un hombre justo haría lo correcto incluso teniendo el poder del anillo. La verdadera justicia, según Sócrates, no viene de afuera, sino que está en el interior de cada persona. Un hombre justo no necesita amenazas para actuar correctamente, ya que su propia conciencia es su mejor guía. La historia de Giges nos invita a pensar en nuestros propios valores y en qué nos motiva. ¿Qué clase de personas seríamos si pudiéramos actuar con total libertad? ¿Seríamos capaces de resistir la tentación de obtener beneficios a costa de otros? Giges, ¿víctima o villano? La figura de Giges es compleja y se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Fue Giges un hombre malo por naturaleza que se dejó llevar por la corrupción del poder, o simplemente fue víctima de las circunstancias, tentado por la oportunidad única que le brindaba el anillo? Algunos creen que Giges era un hombre común que, al verse tentado por un poder irresistible, cayó en sus deseos más bajos. El anillo, en este caso, sería como un detonante de la maldad que ya existía en él. Otros, sin embargo, defienden que cualquier persona, incluso la más justa, podría verse tentada a actuar de forma egoísta si tuviera la oportunidad de hacerlo sin consecuencias. Sea cual sea la interpretación, Giges se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias debilidades. La historia nos recuerda que todos somos susceptibles a la tentación, y que la línea entre el bien y el mal puede ser muy delgada. El dilema ético. ¿Actuaríamos diferente? La historia del anillo de Giges no es solo un cuento con moraleja, sino que nos interpela directamente al plantearnos un dilema ético. ¿Actuaríamos diferente a Giges si tuviéramos el poder de la invisibilidad? Esta pregunta, aparentemente simple, nos obliga a confrontar nuestros propios principios morales. ¿Somos realmente tan justos y honestos como creemos? ¿O nuestra conducta se basa únicamente en el miedo al castigo y el deseo de aprobación social?
El anillo de Giges nos pone en una posición incómoda, obligándonos a cuestionar nuestras propias convicciones. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la moral, cuando se enfrenta a la tentación del poder absoluto. La sombra de la duda, confiar o desconfiar. El anillo de Giges no solo plantea interrogantes sobre la moral individual, sino que también arroja una sombra de duda sobre la confianza en los demás. Si cualquiera pudiera actuar con total impunidad, ¿podríamos confiar en la bondad de las personas? La historia de Giges nos lleva a un escenario donde la confianza se vuelve algo escaso. Si no podemos estar seguros de que los demás actuarán con justicia incluso cuando nadie los observa, ¿cómo podemos construir una sociedad basada en la cooperación y la confianza mutua? El anillo se convierte en un símbolo de la desconfianza, de la sospecha constante que se instala en las relaciones humanas cuando se pierde la fe en la bondad del hombre. El anillo en la cultura popular, un legado imborrable. La historia del anillo de Giges, a pesar de ser antigua, ha perdurado a través del tiempo y ha dejado huella en la cultura popular. Su influencia se puede ver en diferentes formas de arte, desde la literatura y el cine hasta los videojuegos y los cómics. El tema de la invisibilidad, con su carga moral y sus dilemas éticos, ha sido tratado por muchos autores y directores. Obras como El hombre invisible de H.G. Wells o la película El hombre sin sombra exploran las consecuencias de la invisibilidad, mostrando cómo el poder sin control puede corromper a una persona y destruir su humanidad. El anillo de Giges ha inspirado la creación de personajes complejos e historias llenas de suspenso. Su presencia en la cultura popular demuestra que las preguntas que plantea sobre la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal siguen siendo relevantes. Tolkien y Potter, ecos del anillo de Giges. Dos ejemplos claros de la influencia del anillo de Giges en la literatura fantástica son El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien y la saga de Harry Potter de J.K. Rowling. En ambas obras encontramos objetos mágicos que dan invisibilidad y ponen a prueba la moral de quienes los poseen. En El Señor de los Anillos, el anillo único, creado por el Señor Oscuro Sauron, corrompe a todo aquel que lo tiene, alimentando sus deseos más oscuros. El anillo se convierte en una metáfora del poder absoluto y su capacidad para corromper incluso a las almas más nobles. En Harry Potter, la capa de invisibilidad, uno de los objetos mágicos más preciados, también plantea dilemas éticos a sus usuarios. Harry, a lo largo de la historia, debe decidir cuándo usar la capa para su propio beneficio y cuándo hacerlo por el bien común. Reflexiones finales. La importancia de la moral interna. La historia del anillo de Giges, aunque parece simple, contiene una profunda reflexión sobre la moral y la ética. Nos recuerda que la verdadera justicia no viene impuesta desde afuera, sino que está dentro de nosotros. La capacidad de actuar correctamente, incluso cuando nadie nos ve, es lo que nos define como seres humanos. El anillo de Giges nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos cuáles son nuestros valores y qué nos motiva. ¿Qué clase de personas seríamos si supiéramos que nuestros actos no tendrían consecuencias? La respuesta a esa pregunta nos dice mucho sobre quiénes somos realmente. El legado del anillo de Giges nos acompaña hasta hoy, recordándonos la importancia de tener una moral sólida, basada en la justicia, la honestidad y el respeto a los demás. Un espejo para el alma humana. En definitiva, el anillo de Giges es un poderoso símbolo de la dualidad humana, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. La historia nos recuerda que todos tenemos la posibilidad de caer en la tentación, pero también la posibilidad de elegir el camino correcto. El anillo de Giges es un espejo en el que podemos mirarnos y cuestionar nuestra propia naturaleza. Es un recordatorio de que la verdadera libertad está en la capacidad de actuar con responsabilidad, incluso cuando nadie nos observa. La decisión, como siempre, está en nuestras manos. El anillo de Giges nos deja con una pregunta abierta. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos el poder de la invisibilidad? La respuesta, sin duda, revelaría mucho sobre quiénes somos realmente.